Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El lunes 22 de junio ya comenzó el invierno y desde los estudios de CNN Chile estamos listos para comenzar una nueva semana de informaciones junto a ustedes a partir de las 5 de la tarde y como cada día los vamos a acompañar durante las próximas 2 horas y media revisando, analizando e informándoles de todo lo que esté ocurriendo durante la jornada. Vamos a comenzar el día de hoy, primer lunes además de invierno, revisando las bajísimas temperaturas que se registraron en la región metropolitana, donde la capital partió con menos 2,1 grados de temperatura. Esta es la imagen a esta hora de la capital. En estos momentos se registran 13 grados de temperatura. Ha subido bastante, pero la temperatura inicial que se registró en la comuna de Pudahuel fue de menos 2,1 y se registró a las 5:39 minutos. Con esta imagen entonces de cielos absolutamente despejados, comenzamos revisando titulares. La Policía de Investigaciones ya ha logrado ubicar a 52 niños haitianos que no fueron hallados en su oportunidad por Contraloría. Todos los menores viven con sus familias, van a la escuela y están inscritos en un consultorio. El gobierno, por su parte, negó que haya habido una sobrereacción y descartó un aprovechamiento político del caso. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, se mostró abierta a extender los plazos para discutir el plan de reconstrucción nacional, aunque llamó a respetar las líneas rojas que el gobierno ha definido. Esto luego que los partidos de la oposición presentaran distintas propuestas para modificar el proyecto, mientras persisten las dudas sobre cómo votarán los senadores PPD. Esta tarde se vota en la comisión revisora la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau. El libelo ha dividido al oficialismo después que varios parlamentarios de Chile Vamos anunciaran que no apoyarán el juicio político, una decisión que los ha enfrentado principalmente con republicanos. Abelardo de las Priella, el populista de extrema derecha respaldado por Donald Trump, ganó el recuento preliminar de las elecciones presidenciales de Colombia. El candidato oficialista Iván Cepeda reconoció los resultados del preconteo, pero exigió la revisión de 33.000 mesas. Y en el deporte, Lionel Messi vuelve a brillar en la Copa del Mundo. El capitán argentino anotó los 2 goles de su selección en el triunfo por 2-0 ante Austria. Con sus 2 celebraciones, el rosarino llegó a los 18 goles, convirtiéndose en el goleador histórico de los mundiales. Y comenzamos con las noticias internacionales que han marcado las últimas horas, porque Abelardo de las Priella es, de acuerdo a los últimos conteos, el nuevo presidente de Colombia. Frente al candidato del oficialismo, Iván Cepeda, vamos a revisar el margen de votos que se están contando a esta hora en una elección que estuvo muy reñida y que vamos a analizar junto a la abogada internacionalista Paz Zárate, que nos acompaña aquí en el estudio para comenzar a hablar de los temas internacionales. Paz, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Matilde, un gusto estar contigo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuán sorpresivo es el triunfo de Abelardo de las Priella? Uno, considerando que en primera vuelta no era el favorito, y segundo, este estrecho margen de votos que saca en segunda vuelta. A ver, lo primero que hay que decir es que Abelardo de la Espriella, si bien en primera vuelta esto no se definió, le faltaba poco. Y esos votos vinieron mayormente de la candidata de la derecha uribista tradicional, que había obtenido solamente el 6,9%. Ahora, matemáticamente los votos de la Espriella más los votos de esta otra candidata daban como 49% y algo. Es decir, de la Espriella fue capaz de acarrear los votos de esa derecha conservadora, siendo él un candidato más bien rupturista, no tradicional, pero la verdad es que él no fue capaz de ampliar mucho más
ese porcentaje para que su victoria fuera confortable. Y en ese sentido también hay que destacar que a pesar de que hay mucha insatisfacción con la gestión del presidente Petro, su sucesor, Cepeda, sí fue, de hecho tuvo un desempeño bastante positivo. Es decir, yo separaría el desempeño de Cepeda de la aprobación sobre el gobierno o la percepción sobre el gobierno del presidente Petro, que no es tan positiva. ¿Qué significa que el presidente Petro haya pedido revisar esta cantidad, estas 55.000 urnas? Porque hay un margen de 250.000 votos que los estaban diferenciando durante el conteo de las últimas horas. No sé si ese margen se ha estrechado o no. Bueno, en general lo que se estima es que aún si hubieran muchas objeciones y revisiones de acta y aún si esas actas se inclinaran hacia el otro candidato, la verdad es que la ventaja es lo suficientemente clara como para que de todas formas Abelardo de la Espriella sea el presidente. Lo que tú me preguntas a lo que significa que el presidente Petro personalmente esté expresando esta opinión, de hecho también lo hizo en la primera vuelta y hizo una serie de gestiones en favor del candidato de su sector que en realidad no fueron bien percibidas y también declaraciones como altisonantes también ayer. La verdad es que el presidente Petro es fiel a su estilo, que es muy deslenguado y tiene poca sobriedad en un momento importante como este, porque evidentemente el sistema colombiano no es uno que genere dudas, el sistema electoral colombiano, a diferencia de otros. Entonces, de hecho, este conteo preliminar también no hay históricamente ninguna diferencia importante que determine un resultado distinto al que tenemos hoy. Todo lo que destacan los titulares de la prensa mundial es que nuevamente un gobernante de la derecha no tradicional, llamémosla de la derecha más extrema, ha ganado una elección, fue apoyado por el presidente Donald Trump. Bueno, el presidente de Argentina, Javier Milei, dijo que al león se le unía un tigre. Pero en realidad, bueno, el presidente José Antonio Kast también lo felicitó a través de las redes sociales, pero efectivamente, ¿qué tipo de liderazgo de derecha es Abelardo de la Espriella? Abelardo de la Espriella, creo que es importante decir lo siguiente, muchas cosas se dicen en este momento acerca de esta onda de derecha, ¿verdad? Pero no todas las derechas son iguales. De la Espriella, hay que decirlo de inmediato, es una persona sin ninguna experiencia en asuntos públicos. Es un candidato que es un abogado con alguna clientela cuestionable, que se hizo influencer, también sobre la base de una carrera musical y como diseñador de ropa, y que hace 10 meses él decide dejar, él lo dice literalmente, su confortable vida en Florencia, en Italia. Él tiene nacionalidad italiana y nacionalidad estadounidense para lanzarse en un proyecto político. Y ha hecho una pyme política, que es su movimiento Defensores de la Patria, pero que no es propiamente tal un partido. No tiene apoyo en el Parlamento. Tiene que construir alianzas. Su situación se asemeja mucho a la de Javier Milei en ese sentido. Con la diferencia que Javier Milei salió impulsado por una situación económica de crisis profunda en Argentina, que no es el caso de Colombia. Entonces, sí, es verdad, él ha hecho una especie en su plataforma, ha hecho una especie de compilado de ideas que uno encuentra en Estados Unidos, por ejemplo, en Trump, o en Javier Milei, o en Bukele, al cual incluso se parece físicamente. Pero yo no podría decir que, por ejemplo, se parece demasiado esta plataforma de Colombia a la de Keiko Fujimori, que ella se ha corrido, por ejemplo, al centro. Esta campaña en particular no representa a la Keiko de antes, es una campaña mucho más centrista y mucho más moderada, y tampoco podría compararla mucho a José Antonio Kast, que nadie podría decir que es un candidato antisistema. Es cierto que es un candidato que vino de una derecha más dura, pero no es un candidato antisistema como lo es, por ejemplo, Milei, o como lo es Bukele, o como lo es ahora de la Espriella. Ahora, de la Espriella, si bien es de derecha y es de una derecha dura, no es de una derecha conservadora, y ahí también hay un rasgo distintivo. Sí, no es una derecha conservadora, y de hecho él hizo un discurso contra esa derecha que ha gobernado Colombia la mayor parte del tiempo, con la excepción del presidente Petro. Él es una derecha populista, incluso en el pasado reciente él incluso ha dicho que él no es de derecha. Y es difícil realmente, como no existen estas alianzas tradicionales, es difícil saber para dónde apuntará. Y su discurso tiende a ser contradictorio también, porque por ejemplo anoche él decía que él garantizaba la libertad para la oposición, para hacer su trabajo, pero su manifiesto, es decir, su programa dice que él va a
el eviscerar, a, eviscerar al otro lado, es decir, a la oposición. Entonces, yo creo que no está claro exactamente lo que Del Espriella ofrece, salvo que en un país que es abrumadoramente conservador, porque así lo ha sido con la excepción de Petro, él representa una política más fresca y también creo que, y sin duda, la sensación de que él quiere transmitir la idea de orden. Y por eso, por ejemplo, tenemos cosas tan curiosas como que él alude constantemente a su respeto por las Fuerzas Armadas, haciendo el saludo militar, cuando él no tiene ningún vínculo personal con las Fuerzas Armadas y ese es un saludo que se hace entre uniformados. O sea, él juega mucho con las imágenes. Yo creo que hay que, por supuesto, hay que decir que su campaña en las redes sociales y en la narrativa, quizá por su pasado de influencer, ha sido muy exitosa, pero en el relato político todavía muchos baches. ¿Con quién va a gobernar Abelardo de la Espriella? Porque no tiene una base política, no tiene un partido político, pero tiene esta tradición colombiana de derecha que solamente en los últimos decenios ha sido interrumpida por Gustavo Petro. Y probablemente su triunfo tiene que ver con digamos, un voto en contra, un voto de castigo contra Gustavo Petro. Pero a la hora de gobernar, ¿qué va a pasar con Abelardo de la Espriella? ¿Quiénes lo van a acompañar? La única forma en que él pueda pasar algunas de sus reformas, por ejemplo, el achicar el Estado de forma sustancial, es que él tenga una alianza con el uribismo y no hay otra. Porque de la misma forma que en el caso de Argentina tuvo que entrar Mauricio Macri a reforzar el trabajo de Javier Milei, que no tenía a nadie en el Congreso, y poder pasar algunas reformas. Entonces creo que va por ese lado. Ahora, las reformas principales que propone Del Espriella tienen que ver con la seguridad y las relaciones exteriores de Colombia, no tanto con la economía, por supuesto que él promueve la apertura comercial de Colombia, pero eso es una política en general que viene de antaño y que Colombia no ha cambiado y que ha logrado efectivamente abrir el país bastante a la inversión extranjera y además poder avanzar en el contexto de conversaciones con la guerrilla para ir disminuyendo su impacto. Bueno, el tema de la guerrilla y del narcotráfico fueron ejes también de la campaña. ¿Qué se puede esperar en ese sentido, contando con un aliado estratégico que ha sido Estados Unidos, histórico además? Sí, bueno, Estados Unidos es un aliado y además en este caso Del Espriella tiene la nacionalidad norteamericana y él se jacta de haber votado la elección norteamericana por Donald Trump. Ahora, no sé si en el contexto de que él va a asumir prontamente, a lo mejor él renuncia a esa nacionalidad, no sé qué, porque, por ejemplo, Giorgia Meloni lo felicita como una persona que tiene un vínculo muy íntimo con Italia por haber vivido ahí y también tener la nacionalidad. Ahora, ese vínculo ciertamente le ha granjado simpatía, él tiene contactos con la diáspora cubana que está radicada en Miami, de donde viene Marco Rubio. Entonces yo creo que en un combate contra el narcotráfico él va a tener ciertamente apoyo y se engasa con esta narrativa que el presidente Trump tenía, sobre todo a principios de año, de luchar contra el narcotráfico como una amenaza terrorista y fundir los conceptos de narcotráfico y terrorismo. Que en realidad esa es una noción política, no es una noción, no es un crimen como tal, el narcoterrorismo. Así que sí, yo creo que va por ahí, que no le va a faltar el apoyo, pero también hay que ver otros desafíos que Colombia tiene, por ejemplo, el desafío migratorio. Colombia es el país que ha legalizado migrantes porque recibió la mayor cantidad de migrantes siendo el país vecino a Venezuela. También otro elemento clave de la narrativa de esta campaña exitosa ha sido que el miedo a que en base a tantos migrantes Colombia se torne en otra Venezuela. Así que por mucho que se hayan legalizado, hay un miedo que está ahí en la sociedad colombiana que De la Espriella hasta hoy ha sabido capitalizar y vemos como si esa idea tan de control en la migración va a poder mantenerse, porque una cosa es con guitarra, cómo lo va a poder manejar una vez ya en el poder. Exactamente. ¿Y cómo queda entonces ahora también la oposición que llega con un resultado bastante estrecho? Tal vez es un resultado para la oposición bastante bueno, considerando que es el gobierno en ejercicio. Es un buen resultado, pero lo que preocupa es que realmente el país está escindido en dos. Entonces, eso significa que puede ser difícil gobernar para De la Espriella. O sea, este apoyo que él tiene que tener en el uribismo tiene que ser firme para que él pueda gobernar y que las protestas no le hagan tan difícil, por ejemplo, el orden público.
Eso por una parte. Y creo que hay otra preocupación cuando hablamos que él es un político no tradicional. Hay elementos de caudillismo muy sorprendentes y a los cuales no estamos acostumbrados. Los presidentes colombianos tienden a ser más bien empaquetados, formales, con muchos estudios. Y Del Espriella es un abogado mediático, cantante y diseñador. O sea, es una figura completamente apolítica. Incluso podemos separarla de Javier Milei, que era un economista que en realidad daba clases y también estaba en los medios. Pero había formado su partido político, Pero tenía una sí, línea y no era ideológica. propiamente tal un influencer. Esta es una figura completamente típica. Él no es un político y ha llegado a la primera magistratura en solo 10 meses. Entonces creo que está el peligro. Yo me vi completo su discurso de victoria. Me preocupan los elementos de caudillismo que no estaban presentes. Esta, por ejemplo, que él se llama el tigre, es algo que inventó él. Esta idea de que la patria milagro, que es un concepto que él pone y que no tiene contenido, también significa añadir muchas expectativas en torno a su propia figura. Así que yo creo que tenemos que mirarlo con mucha atención. Y que los partidos de derecha más tradicional de Colombia, porque tiene que gobernar con un Congreso, ¿qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué va a pasar con su gabinete? ¿Qué podemos esperar de...? Yo creo que podemos esperar lo inesperado. Él ha reclutado como vicepresidente a un exministro del gobierno anterior de derecha y esa es una figura que le ha dado cierta solidez a su campaña desde el punto de vista programático y desde el punto de vista de la responsabilidad. Si él elige personas fogueadas, por ejemplo, en gabinetes previos para los puestos, puede ser que, digamos, que eso además ayude a cimentar su alianza con sus nuevos amigos. Uh-huh. Pero le va a quitar la espontaneidad que lo llevó a este margen de popularidad que lo lleva al poder finalmente. Quizá el uribismo intentará controlarlo, pero quitar la espontaneidad del Espriella va a ser muy difícil porque esa es su marca registrada. Ahora, Paz, ¿qué pasa en el continente? Porque ya estamos, próximos a ver lo que va a pasar en Perú, pero todo hace pensar que va a ser Keiko Fujimori quien asuma finalmente la primera magistratura. Tenemos lo que está pasando en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, hay elecciones prontamente, este año en Brasil, lo que se está configurando también en la propia Venezuela. ¿Qué es lo que podemos ver en el continente? Finalmente se tornó entero de azul, entre comillas, con la excepción de Brasil y Uruguay. Brasil y Uruguay. Sí, pero como te comentaba, no todas las derechas son iguales. Yo no tengo elementos a partir de la campaña y los documentos de campaña de que Keiko Fujimori, por ejemplo, realmente vaya a plegarse demasiado a estas posturas que son como propiamente de la ultraderecha, populista. Y Keiko Fujimori, por ejemplo, a diferencia de la Espriella, es una política profesional, como lo es José Antonio Kast, y que se va a apoyar en la derecha, en el caso de Keiko, la derecha conservadora, para hacer un gobierno obviamente muy pro inversión, pero que ella se va a enfrentar muy pronto a un problema social muy grande que no lo tienen los otros, que es que más del 50% de la población en Perú no tiene suficiente para comer. Uh-huh. Y esto es antes que se desate el fenómeno del Niño que está anunciado para la región y para Perú en particular, y esto es antes que se produzca el momento de la siembra, que es el fin del invierno, comienzo de la primavera, donde se necesitan fertilizantes que en Perú han subido al doble y que ya los campesinos no pueden pagar. Uh-huh. Entonces hay una crisis en ciernes que en el caso de Keiko Fujimori le va a tocar administrar. No, la misma situación de hambre que te cuento yo o de inseguridad alimentaria no la tiene ningún otro país en la región, por lo tanto ella creo que una versión extrema de derecha donde no se brinden ayudas sociales no sería sostenible para Perú. No es por eso creo que los escenarios son tan distintos que aunque son azules los distintos gobiernos, enfrentan problemas diferentes. Hay algunos en común, por ejemplo, la migración, pero creo que las iniciativas multilaterales ante desafíos tan grandes, algunas funcionarán y otras no. En el caso del crimen organizado es posible que veamos más unión de los gobiernos en azul, quizá en el caso del cambio climático y el fenómeno del Niño quizás veamos más estrategias individuales. Claro, hay que ver también si habrá una estrategia común en el tema migratorio,
si finalmente, bueno, aquí en Chile a partir del triunfo de José Antonio Caz no se volvió a hablar de este corredor, porque era un corredor que era solamente en un sentido, Claro. y no, las coordinaciones no han ido en esa dirección. Vámonos al Reino Unido, donde también se está levantando una gran incógnita, porque si bien hoy día presentó su renuncia ahí en el 10 de Downing Street Starmer, no se ve un pronto sucesor a ocupar la casa. ¿Qué está pasando ahí? A ver, el Reino Unido en este momento está pasando por un decenio, una década de sucesión rápida a primeros ministros. Es decir, 7 en 10 años es mucho. ¿Y qué puede explicar que en un país donde la política suele ser tan civilizada, tan modelo de legislatura, el Parlamento, las cosas estén a ese grado de incerteza? Creo que todavía no se están aquilatando suficientemente las consecuencias del Brexit, porque las consecuencias no son solamente económicas, que por cierto lo son. El país no ha podido como levantar cabeza, y esta cosa de salir de la Unión Europea para conquistar el mundo, la verdad, por sí solo es muy difícil. También está cuál es el rol del Reino Unido, un país económicamente mucho más pequeño en un concierto internacional geopolítico incierto. También hay una búsqueda de incluso de identidad propia. Pero está también cómo poder llevar el balance entre lo internacional y lo interno. Y yo creo que eso fue una de las críticas que se le hace a Keir Starmer, que él se concentró en tratar de salvar el rol global del Reino Unido y que se habría enfocado poco en lo interno, y que la gente efectivamente tiene problemas y hay desafíos que no se han resuelto bien. Y eso también puede explicar, no solamente porque esto es el fruto de una batalla al interior de su partido. Bueno, porque a eso y tenemos que explicarlo bien. O sea, renuncia Starmer, pero no es que haya elecciones, No hay sino elecciones. que es dentro del mismo Partido Sí. Laborista, que no había llegado al poder en varias anteriores administraciones, que llega, pero queda dentro del mismo Partido Laborista, y es dentro del Partido Laborista donde se tiene que definir un Sí. sucesor, donde sí Sí. puede haber elección o no. Exacto, hay un candidato que se supone que es el que tiene la posición más favorecida para tomar este rol. Es el ex alcalde de Manchester, que se llama Andy Burnham, pero él ha jurado como miembro del Parlamento recién hoy. Él no tiene experiencia en el Parlamento, y los temas locales, donde él fue un muy exitoso alcalde de Manchester, no son los mismos que en la política nacional. Entonces su perfil no es tan alto. Y como te decía, en un momento donde está la guerra en Ucrania, está la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos siempre tenía una relación privilegiada con el Reino Unido. El Reino Unido continúa tratando de hacer ese puente geopolítico. Entonces, no es tan fácil llevar ambas cosas. Y para un primer ministro de bajo perfil, es aún más difícil. Y ahí yo recordaría el caso de Gordon Brown, que es un economista muy destacado que sucedió a Tony Blair, pero su perfil era más bajo y él no pudo durar mucho tiempo después de Tony Blair. Entonces, yo no sé, yo creo que nadie puede dar por seguro cuánto tiempo más podrá extender el laborismo su tiempo en el poder, más allá de que esta figura parece ser promisoria para acceder al rol de primer ministro en septiembre próximo. Algunos piensan que no durará mucho y que habrá que existir una elección, claro, lo cual le abriría la puerta a la ultraderecha que se ha fagocitado al Partido Conservador. Ya, ese es el escenario. Ahora, ¿qué podemos esperar también? Porque lo que conocemos de Starmer es a través de, no sobre la política interna, sino que el rol que ha tenido fundamentalmente frente a Donald Trump como antagonista, ha parado ciertas acciones, no le permitió en un principio ocupar sus bases para esta incursión en Irán. ¿Qué es lo que podemos pensar en ese sentido? Bueno, si hay elecciones y llega la derecha y la derecha extrema, ahí ya no tenemos más que pensar, pero ¿qué pasa con el liderazgo dentro del Partido Laborista? Y si eso se va a traducir también en un tema importante para la sucesión de Starmer, o se va a quedar en el tema interno. Yo creo que lo que es interesante ver es si va a aparecer algún otro candidato, porque de hecho, si aparece alguna otra figura, y el partido tiene otras figuras, aparte de Andy Burnham, de este nuevo miembro del Parlamento,
que le compita y que haya una especie de elección interna. Yo creo que eso sería positivo para ver qué proyectos cada uno empuja y cuáles son sus prioridades. Por lo pronto, la economía no ha podido realmente repuntar. Los efectos del Brexit son aquellos que los expertos planificaron mayormente, de un daño, por ejemplo, al Producto Interno Bruto de aproximadamente el 6%. Entonces, al mismo tiempo, como hay muchos trabajos que hacían los miembros, las personas de la Unión Europea que tenían libre tránsito, ahora esos trabajos están siendo realizados igualmente por migrantes, pero por migrantes que no son de la Unión Europea. Entonces, no ha servido para tener menos migrantes el hecho de haberse retirado. Y los tratados de libre comercio que el gobierno ha buscado tener no han compensado el acceso al mercado común que entregaba la pertenencia a la Unión Europea. Tanto es así que las últimas encuestas indican que más del 52% quisiera regresar, después de una década, es increíble, regresar a la Unión Europea. Bueno, o sea, no votaron los jóvenes, ¿te acuerdas, Paz? Ellos pensaban que la elección estaba ganada, que estaba dicha, no previeron las consecuencias. Sí. ¿Es posible dentro de la estructura que se pueda realizar un nuevo referéndum o eso ya es extremar? Yo creo que ese va a ser un tema, por ejemplo, de este concurso interno dentro de esta elección interna dentro del Partido Laborista que podría darse. Creo que sería positivo porque esto está siempre en el aire. Cada cierto tiempo vuelve a aparecer porque las cifras son tan malas y también desde parte de la Unión Europea hay figuras políticas también que han dicho, en realidad, y sobre todo en el actual ambiente geopolítico, tendría todo el sentido que ustedes volvieran. Entonces, yo no lo descartaría. Lo que sí a mí me gustaría, yo siento que estamos en un momento en que el Reino Unido va inexorablemente a perder poder, porque si se produce una reforma de Naciones Unidas, por ejemplo, no puede ser que Francia y Reino Unido, como vencedores de la Segunda Guerra, sigan teniendo un asiento cada uno y países tan importantes como la India o Brasil no tengan nada. Entonces, va a haber un realineamiento donde Europa va a tener un solo asiento y no los que tiene ahora. Estados Unidos seguirá teniendo el suyo, por supuesto, y ahí es indudablemente que el Reino Unido perderá poder. La única forma de mantenerlo sería por vía de reingresar, así que si no es ahora, quizá más adelante. Qué interesante. Muchísimas gracias, Paz. Nos quedamos pendientes de lo que esté pasando, por supuesto, ahí también. Y bueno, y ya más adelante hablaremos junto a Alicia Contreras de lo que está pasando también en Irán, Estados Unidos e Israel. No está muy bien lo de Irán. Que tampoco ahí está tan bien. Pero muchísimas gracias por analizar con nosotros lo último que ha pasado en el día de hoy y cómo despertamos después de estas elecciones en Colombia. Muchísimas gracias, Paz. A ti, Matilde. Hacemos una pausa a esta hora de la tarde en Hoy es Noticia y ya estamos de regreso. Esta es la imagen de San Fernando a esta hora, donde durante la jornada amaneció también con temperaturas muy, muy bajas. Y con esta imagen entonces hacemos una pausa y ya regresamos con otras noticias de la jornada. Estamos de regreso con noticias nacionales. El director de Migraciones afirmó esta tarde en la Comisión de Familia de la Cámara que presentaron una denuncia por la filtración del preinforme de Contraloría por los niños haitianos supuestamente inubicables. Hasta ahora han sido localizados 52 de 64. Ivo Goich nos tiene más detalles. Hola, Ivo. Está tomando un giro distinto el tema de los niños migrantes. Cuéntanos qué es lo que ha pasado en las últimas horas. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Una jornada agitada acá en el Palacio de Gobierno. Partió muy temprano con un consejo de gabinete, el quinto, encabezado por el presidente de la República, José Antonio Kast, y que se da en medio, por supuesto, de distintas aristas a nivel político. Por un lado está la votación posiblemente esta semana, el día miércoles, de la mega reforma de la ley de reconstrucción, también con un ojo puesto en lo que vaya a pasar con la votación por la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Pero el gran tema que se ha tomado los últimos días, la semana pasada completa y hasta el día de hoy, tiene que ver con las irregularidades en el ingreso de 45 vuelos charter desde el año 2022 hasta el año 2025 con niños, niñas y adolescentes haitianos. Todo esto tras la revelación del preinforme
de la Contraloría, quienes cifraron en 64 de una muestra de 105 niños, niñas y adolescentes, quienes no habían podido ser ubicados, no habían podido ser identificados en nuestro país, recordemos todos ellos, bajo la figura de la reunificación familiar. Es esa visa la que les permitió finalmente ingresar a nuestro país, pero la línea de seguimiento de su estadía, desde el viaje, la documentación, cómo se establecen acá y dónde estaban, dejó en evidencia una descoordinación por lo bajo, una descoordinación entre distintas instituciones del Estado. Mismas instituciones que han estado de cabeza, Mati, desde la semana pasada, dando con el paradero de estos niños, niñas y adolescentes. Y si bien al principio fue tan chocante el conocimiento después de la filtración de este preinforme de Contraloría por lo que se significaba, lo que podía significar, es que se levantaron muchísimas alertas que lamentablemente también trajeron una serie de especulaciones, de opiniones, de interpelaciones, de búsqueda de responsabilidades a nivel político, no quizás por parte del Ejecutivo, pero sí a nivel parlamentario, y con cruces de declaraciones de distintas instituciones donde no quedaba claro, al menos hasta la mediados de la semana pasada, dónde estaban esos niños, dónde se habían cometido estos errores y dónde radicaba finalmente la descoordinación. Como tú dices, fueron avanzando los días y esto fue decantando de otra forma. Se fue haciendo el trabajo que muy posiblemente había que hacer desde un inicio, que era ubicarlos, hacer un cruce de información, saber dónde estaban, quiénes eran, bajo qué figuras se encontraban en nuestro país, y así ir descartando cualquier tipo de indicio de algún ilícito que existiera detrás de la llegada de niños, niñas y adolescentes desde Haití, como te digo, en 45 vuelos charters acumulados desde el año 2022 hasta el año 2025. Se dijeron muchas cosas durante la última semana. Lo cierto es que se planteó desde el Palacio de la Moneda una fuerza de tarea liderada por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Gulf, y distintas instituciones, entre ellas la Policía de Investigaciones, para preocuparse de lo fundamental, que era saber dónde están estos niños, niñas y adolescentes y quiénes son. Se fue avanzando durante la semana pasada con ayuda también de municipios y otras instituciones, y se fue dando con el paradero, incluso con la ayuda de los medios de comunicación, quienes, realizando su trabajo, su labor, pudieron dar con el paradero solamente cruzando los datos de direcciones y números telefónicos que estaban contenidos en los documentos con los cuales ingresan a nuestro país. El día viernes por la tarde, Matilde, a última hora acá en el Palacio de la Moneda, pasada las 7 de la tarde, daban cuenta las autoridades que 33 de esos 64 niños de la lista del preinforme de esta muestra de 105 ya habían aparecido, o sea, se habían identificado, se había dado con su paradero y estaban en buenas condiciones, muchos de ellos escolarizados y también registrados en los distintos en el sistema de salud de nuestro país. Una cifra que pasado el fin de semana y hoy por la mañana, Eduardo Serna, el director general de la Policía de Investigaciones, se daba cuenta que ya van 52, es decir, quedan tan solo 12 de esos 64 por ser ubicados e identificados, y reafirmó el hecho de que están todos escolarizados y ingresados en el sistema de salud chileno, lo que da cuenta de que están, más allá de las condiciones materiales efectivamente en las que puedan vivir, se encuentran de buena forma. Ninguno de ellos fue víctima de algún tipo de delito. Se habló, Matilde, de tráfico de niños, de prostitución infantil, de tráfico de órganos, entre otros ilícitos que podían estar aparejados ante una situación muy confusa, al menos durante la semana pasada, pero que se fue despejando rápido con el correr de los días, y ya se habla, se interpreta a nivel político de quizás una sobrereacción por parte del Ejecutivo ante, hay que reconocerlo también, una situación que era complicada, que leyendo ese informe, ese preinforme, preliminarmente, efectivamente había una preocupación latente por parte del Ejecutivo. Bueno, cifras más, cifras menos, evidentemente se alzó la voz, y ha sido el tiempo y el trabajo solamente de las distintas instituciones el que ha dado finalmente con este resultado. El día de hoy habló de esto el presidente José Antonio Kast, escuetamente, previo al Consejo de Gabinete, dando cuenta de dónde están los esfuerzos y cuáles son las intenciones y el fin que tiene el Ejecutivo, al menos en esta parte, que es la identificación de estos 64 niños, niñas y adolescentes. Pasemos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente José Antonio Kast. Paradero de todos los niños haitianos desaparecidos. Trabajando en ello. Ustedes saben, lo más importante es encontrar a los niños y hacer el trabajo. Gracias. ¿El Consejo de Gabinete va a estar centrado en eso hoy, presidente?
Desde el gobierno, Matilde, tú lo contabas bien, expuso el día de hoy, asistió a la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, Frank Sauerbaum, el actual director de Migraciones, a dar algunas explicaciones acerca de lo que ha sido el trabajo que está realizado durante esta semana, cuáles han sido las distintas denuncias que se han puesto por parte del Ejecutivo. Recordemos, la semana pasada conocíamos una denuncia interpuesta para investigar un supuesto tráfico de migrantes, y también ahora, tras la revelación y la filtración de este informe de Contraloría. Son parte de las actividades en materia jurídica que el gobierno ha ocupado, las herramientas para que se inicie esta investigación que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, y que avanza finalmente esa investigación, pero a medida que van pasando los días se van descartando al menos ilícitos que se habían mencionado por parte de algunos miembros de distintas instituciones. Se acusa también una especie de persecución por parte de la comunidad haitiana en nuestro país, algo que también es grave, algo que también ha afectado. Esto tiene que ver con la forma en la que se ha salido a buscar, tras los reportes dados desde el gobierno a las distintas instituciones, a estas personas. En distintas regiones del país y en comunas del país se han hecho ciertos catastros, y bueno, se ha confundido un poco, Matilde. Lo bueno es que ha ido tomando un poco más de ritmo y tranquilidad también esta situación, pese a lo urgente que es la ubicación de estos 64 niños, niñas y adolescentes. Lo que es cierto también, más allá de las condiciones en las que se encuentran y el estado en el que pertenecen finalmente al sistema chileno, es que se encuentran los 52 que han sido ubicados, se encuentran en una presencia o de un padre, o de una madre, o de un hermano, o de un tutor legal, cumpliéndose entonces la figura de la reunificación familiar, y eso también dieron cuenta el día de hoy acá en el Palacio de la Moneda. Creo que pasemos a escuchar las declaraciones de Frank Sauerbaum acerca de las acciones que ha ejecutado el gobierno, y también la respuesta del ministro del Interior y también el secretario general de Gobierno, el viceministro Claudio Alvarado, frente a esta crítica que se le ha hecho al Ejecutivo durante los últimos días de sobrereaccionar ante este hecho. Podrían haber actuado de otra forma, pero él explica por qué se hizo lo que se hizo. Respecto de si hicimos la denuncia por la filtración, efectivamente nosotros hay un procedimiento que se está establecido, que en el fondo es sobre filtraciones o mala gestión de documentación, y eso se hace a través de lo que se llama el Consejo de Auditoría General de Gobierno. Ahora, ¿por qué nosotros hicimos la denuncia el día lunes? Primero, nosotros teníamos la denuncia redactada, pero no la habíamos presentado justamente porque se trataba de una investigación secreta. Ahora, nosotros creemos que aquí lo que ha sucedido, como dice la diputada Francesca Muñoz, es que hemos tenido una suerte de tratar de bajar el perfil. La Contraloría hace una muestra, ¿cierto?, pequeña, de 105 personas. La primera pregunta que se me hace a mí, me dice, ¿cuántos han aprobado en estos años? Y hemos aprobado 16.498 en 4. Lo que ha hecho el gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría. Y en función de aquello se formó una fuerza de tarea liderada por la ministra Wolf, que a la fecha ha ido entregando resultados, y gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones. Así que en ningún caso hay una sobrereacción. Y en segundo lugar, respecto de aprovechamiento político, les quiero manifestar que desde el primer instante, en este mismo podium, les señalé de que el objetivo principal del gobierno era el bienestar de los niños, ubicarlos, encontrarlos, saber cómo se encontraban y cómo se les podía ayudar. Y yo mismo manifesté y señalé que no era el momento de los cuestionamientos políticos. Si bien el fondo, Matilde, lo más importante es saber el paradero de estos niños, niñas y adolescentes, el estado en el que se encuentra su bienestar, por supuesto, acá en nuestro país, es de toda lógica que una vez ya despejado eso, se pueda entrar a ver el tema de las fallas institucionales en nuestro país. Acá hay varias instituciones que tienen que responder, o al menos dar respuestas adecuadas ante una situación que evidentemente ha generado un conflicto grande a nivel político. La semana pasada estuvo en tela de juicio
casi que todo el control migratorio de nuestro país, algo que después veíamos también se estaba dando de manera exagerada en el debate, pero se entiende también por la urgencia y por el poco conocimiento que se tenía de este preinforme que se termina filtrando durante la semana pasada. Ya con los días, con esto un poco más reposado, más acabado, evidentemente va a llegar un momento donde van a haber búsquedas de responsabilidades, pero más allá de eso es para mejorar el sistema y la coordinación de la institucionalidad en nuestro país. Víctor Ramos, ex subsecretario del Interior, el día de hoy en entrevista con CNN Chile Radio, decía, Matilde, que efectivamente no es un Estado perfecto el chileno. Hay cosas que se pueden perfeccionar, pero de ahí a menoscabar la institucionalidad de la forma que se ha hecho en el debate, efectivamente también trae consigo que se enfrasquen en distintas peleas y se pierda el fondo finalmente de esta discusión. Es lo mismo que piensan actualmente desde la oposición. Pasemos a escuchar a la senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, y también al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Estos 100 días hemos estado votando una serie de leyes que demonizan totalmente a la migración. Hemos estado votando leyes que permitían que se pudiera buscar a un migrante irregular al interior de su casa sin orden judicial. Hemos estado legislando para que la entrada irregular se tipifique como delito. En un momento estaba ingresado un proyecto de ley que buscaba que un migrante irregular y sus hijos no tuvieran atención ni de salud ni atención en un centro educacional. Si estamos demonizando con una mano la migración y con otra nos preocupamos por los niños y niñas, creo que hay un problema de coherencia, ¿no? Entonces seamos coherentes. ¿Nos importan los niños o no nos importan los niños? ¿O nos importan cuando una noticia dice que están desaparecidos solamente y no nos importan integralmente? El tema migratorio es un tema que yo aconsejaría a todo el mundo de un paso adelante en abordarlo con la tranquilidad absoluta y la convicción de que si no se aborda en términos multilaterales la posibilidad de éxito de una política migratoria que sea a su vez respetuosa de los derechos de las personas, se pone en cuestión. Bien, bueno, la parte llena del vaso es que aparentemente ese problema inicial que se estaba denunciando no existe. El problema es que no es posible dar una respuesta rápida. Ahora, también hay un tema, y que lo habíamos conversado hoy o la semana pasada, es lo que pasa con la filtración de un preinforme de la Contraloría, porque uno, no está completo, dos, es una filtración que no lo explica la propia institución que hace la investigación y que emite este informe, y contra eso también van a haber acciones judiciales, y eso también es importante para poder de alguna manera poner en la discusión temas serios y no especulaciones. ¿Qué es lo que se espera también de esa acción legal? Bueno, así es. Hay preocupación en el Ejecutivo también, Matilde, porque no ha salido el informe final de la Contraloría, está en una muestra, por eso se habla de un preinforme, y lo delicado del contenido de ese preinforme es lo que podríamos decir de alguna forma, se sobredimensiona, pero se explica acá en el Palacio de la Moneda, Matilde, que tiene que ver con lo sensible de la data que tenía finalmente este preinforme, y da cuenta, como tú dices muy bien, de quizás la lenta capacidad del Estado para poder reaccionar ante una situación así. Pese a que ha pasado una semana, se ha dado cuenta que de hacer el trabajo bien se puede lograr identificar inmediatamente a estas personas. De hecho, han aparecido 52 en menos de una semana de estos niños, niñas y adolescentes. Habrá que ver finalmente, como te digo, dónde hacer los ajustes necesarios para finalmente darle mayor peso, robustez quizás a esta institucionalidad que es una cadena de errores, y la semana pasada veíamos que nadie se hacía cargo de su error, sino que se iba traspasando la responsabilidad de la DGC hasta la PDI, de la PDI a migraciones, de migraciones al gobierno, y así sucesivamente hasta que se empezó a calmar un poco eso, pero bueno, efectivamente lo de la filtración es grave por lo que significa este preinforme, y bueno, y de ahí hacer especulaciones sobre posibles ilícitos donde hay niños involucrados, por supuesto que también le da un sentido de gravedad aún mayor. Sí, y bueno, también te quería comentar lo que ocurrió durante esta mañana en este comité político ampliado, porque
Hay tensión dentro del oficialismo luego de palabras que han expresado los distintos sectores que conforman el oficialismo. Ayer veíamos que el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, ponía en duda que fuera, más bien negaba que fuera a votar a favor de la acusación constitucional en contra del exministro Grau, lo que había desatado en republicanos varias reacciones, especialmente del diputado Agustín Romero, y eso quedó hoy día muy patente en este comité político ampliado, porque fue la presidenta y senadora de Renovación Nacional, Andrea Valladares, quien lo hiciera presente y exigiera respeto. Luego también la UDI se suma exigiendo disculpas públicas tanto del mismo diputado Romero como de republicanos respecto a dichos del sector contra la ex candidata presidencial Evelyn Matei. ¿Cómo quedó el ambiente? Sí, de todas maneras, Matilde, hay no está bien el ánimo al interior de la coalición, entre comillas, que sustenta políticamente al gobierno de José Antonio Kast. Hubo recriminaciones cruzadas en el Consejo de Gabinete, pedidas de explicaciones, por supuesto, acerca de los dichos del Partido Republicano, sobre todo del diputado Agustín Romero, que no es nuevo. No es que Agustín Romero una sola vez, de manera aislada, haya dado una declaración de este estilo. Yo recuerdo que en el verano, una vez que José Antonio Kast sale presidente, en la época de presidente electo, ya venían con algunos conflictos y diferencias. También ya desde el 11 de marzo en adelante volvió a resurgir el tema de la derechita cobarde por parte del Partido Republicano en contra de ciertos parlamentarios de Chile Vamos por no alinearse con ciertas posturas del Ejecutivo. Una competencia, Matilde, acerca de qué partido quizás es más leal con el presidente José Antonio Kast, y el diputado Agustín Romero esta vez fue por partida doble, porque generó un problema con Renovación Nacional, por las declaraciones en contra de Diego Chalper, pero ahí se suman otros parlamentarios también del Partido Republicano, el diputado Benjamín Moreno, José Carlos Mesa, Luis Sánchez, a quienes uno por uno Diego Chalper el día de ayer le fue contestando a través de redes sociales. El día de hoy estuvo aquí el diputado Diego Chalper, estuvo acá el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, y también estuvo acá Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. De hecho, salen los dos juntos a dar un punto de prensa, Guillermo Ramírez y Arturo Esquella, luego del comité político ampliado, limaron asperezas adentro. Lo que hace Arturo Esquella es bajar la intensidad de esta crítica, reconociendo que no es una postura institucional del Partido Republicano y lo centra solo en declaraciones individuales de algunos diputados, algo que ya ha generado mucha molestia también al interior de la directiva del Partido Republicano. De hecho, él nos adelantaba el día de hoy que tenía una conversación pendiente todavía con el diputado Agustín Romero. Desde la UDI aceptaron las disculpas del presidente del Partido Republicano, y Diego Chalper también trata de dar vuelta la página frente a lo que va a ser la votación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Dicho eso, no parece en duda, Matilde, que estén los votos para la aprobación de esa acusación constitucional en la Cámara de Diputados. En el Senado ya es otra cosa, efectivamente, y sobre todo después el categórico informe del Consejo Fiscal Autónomo el día de hoy frente a la famosa aritmética mal utilizada que era parte de los argumentos por los cuales se acusa constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Vamos a ver qué pasa con eso, pero al menos dentro de la coalición de gobierno, si es que se plantean como una coalición, está bien resquebrajada, Matilde, el día de hoy. De hecho, fue el mismo Agustín Romero, entre otros diputados, que han puesto en tela de juicio y incertidumbre la posibilidad incluso de querer formar una posible lista parlamentaria en el futuro por las diferencias que existen, pero que son de fondo, dicen, y que así evidentemente no pueden avanzar unidos. Exactamente. Bueno, seguiremos entonces viendo cómo sigue esta discusión, en el buen sentido de la palabra, este diálogo dentro del mismo oficialismo. Y como tú bien dices, el Consejo Fiscal Autónomo dice ahora, hoy día, durante la tarde, que las proyecciones de la deuda del gobierno anterior sí cuadraban, que no estaban esta falta de cerca de 9,6 billones de dólares. Dice que exactamente no había errores en esa proyección. Vamos a ver entonces cuáles son también las reacciones políticas a esto, porque tiene que ver también con esta acusación constitucional que se va a votar el día de mañana. Bueno, hay muchísimas cosas en juego. Muchísimas gracias por todo este informe, Ivo, y bueno, seguimos hablando de política, tú nos avisas.
Así es, te aprovecho de adelantar, Matilde, el presidente José Antonio Cast dejará la región de la Araucanía miércoles, jueves y viernes, y el próximo lunes partirá la cumbre del Mercosur que se va a desarrollar en Paraguay, y también tendrá el día miércoles y jueves un paso por Uruguay, así que se viene apretada y con varias cosas en la agenda del presidente de la República. Seguimos atentos entonces. Muchísimas gracias, Ivo. Buenas tardes. Nos vemos, que esté bien. Y la comisión revisora precisamente de la acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau vota esta tarde el libelo. Vamos a Valparaíso junto a Nicolás Donoso para conocer los detalles de lo que va a ser esta votación. No habrá sorpresa, pero sí argumentos. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal, Mati? Buenas tardes. De hecho, es en estos momentos donde la comisión revisora, de hecho a mi espalda, por la acusación constitucional que enfrenta al exministro de Hacienda, Nicolás Grau, como bien lo decías, terminará votando si recomendar a la sala eventualmente aprobar o rechazar la admisibilidad de este libelo. Recordemos que eso no es dirimente, no es fundamental, lo que ellos puedan recomendar no va amarrado, es simplemente una recomendación que se le hace a la sala, y a partir de ahí mañana los parlamentarios voto a voto tendrán que tomar una decisión donde la mayoría de los presentes terminará dirimiendo el futuro, al menos acá en la Cámara de Diputados, del exsecretario de Estado. De momento los pronósticos en el lado del oficialismo son optimistas, pero en menor grado respecto a lo que se venía la semana pasada dando, porque ya han ido apareciendo algunos descuelgues que iremos comentando más adelante, y todavía está en veremos la decisión que vaya a adoptar el Partido de la Gente, colectividad que será clave en la aprobación o el rechazo de dicha admisibilidad. Lo decimos, los 5 parlamentarios que integran esta comisión revisora, hay 3 que son de oposición, por tanto lo que nosotros podemos adelantar es que se estaría recomendando, y como sería de toda lógica, rechazar la acusación constitucional en la sala de la Cámara. Y exponiendo también a lo largo de los días en esta comisión los exministros de Hacienda Mario Marcel, Manuel Marfán, también Andrés Velasco, lo propio con la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña, otros abogados constitucionalistas, lo propio también con aquellos cerca de 14 invitados que han asistido, porque hay que decir que ha sido una comisión, Mati, donde ha primado y donde han ido rechazando muchos la invitación. Es un libelo que muy pocos han de alguna forma defendido los argumentos. Lo que se suele dar en estas instancias de comisión revisora es que cuando se realizan invitados vayan de lado y lado, vale decir, de aquellos que van a terminar respaldando el libelo como de aquellos que van a terminar rechazándolo. De acá se ha dado, o al menos se ha equilibrado la balanza, a quienes de alguna forma dicen que carece de argumentos jurídicos, que se trata de una acusación frívola, que esperan que no se continúe porque podría marcar un precedente respecto a las estimaciones y proyecciones que siempre realizan los ministros de Hacienda, y que lo harían de alguna forma sus pronósticos a futuro de aprobarse este libelo de manera más timorata, como por ejemplo lo decía el exministro de Hacienda Mario Marcel. Hablaba durante esta jornada, entre muchos de ellos, el abogado defensor del exministro Grau, Patricio Zapata. Se nos confirma que el exministro mañana va a comparecer ante la Cámara, obviamente va a ir hablando en la sala su abogado defensor, y él citaba lo que termina determinando durante esta jornada el Consejo Fiscal Autónomo, Mati, que no ve un error de cálculo en el informe fiscal, y esto puede ser relevante. Vamos a ver si mueve un poco la aguja, porque sabemos que esta acusación finalmente termina siendo un juicio político, más allá del carácter técnico o jurídico como debiese ser el caso, pero el Consejo Fiscal Autónomo entonces de alguna forma le quita piso a lo que le daba sustento, ya sea de forma directa o indirecta, a esta acusación constitucional. Vamos a pasar a escuchar lo que señala el abogado defensor, pero también la diputada y presidenta de esta comisión revisora, Marcela Hernando, quien hace el punto de que a raíz de las invitaciones y las exposiciones de los exministros de Hacienda que han ido asistiendo, van a ir entonces inclinando la balanza en favor o en contra de este libelo. Pasamos a escuchar tanto al abogado defensor como a la exministra del gobierno del expresidente Gabriel Boric. Mal acostumbrado a escuchar críticas y descalificaciones al trabajo parlamentario. Yo quiero decir que la verdad es que estos han sido días de trabajo muy intenso. Hemos tenido presentaciones de altísimo nivel y yo creo que han arrojado luz. Hoy día tuvimos a 2 personas que fueron invitadas, entiendo, por parlamentarios cercanos a la acusación. Yo quedé muy tranquilo. No estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, pero no advertí en modo alguno que se pudiera afirmar de manera categórica o clara que aquí ha habido una violación a la Constitución. Hay suficiente información y ha habido el tiempo para la reflexión y para que todos conozcan todos los antecedentes, tanto en lo
técnico como en lo jurídico. Yo creo que la mayoría de nosotros la tiene y hemos aprendido muchísimo de algunas disciplinas que no dominamos. Nosotros, ninguno de los 5 es economista y por lo tanto la presencia de los expertos y de los ex ministros de Hacienda se valora en todo lo que eso significa respecto de entender a qué corresponde esta acusación, de qué se le está acusando al ex ministro y si existen razones plausibles para que las discrepancias que existen existan. Que hay errores en las estimaciones fiscales, Mati, ha sido la idea medular, la idea matriz de esta acusación constitucional de 60 páginas formada por 4 capítulos, y eso lo siguen defendiendo, era que no, quienes son los impulsores de este libro. Lo hablamos del Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano. Dicha acusación que además cuenta con firmas del Partido de la Gente, también de algunos parlamentarios de Renovación Nacional, y hace el punto el diputado, además integrante de la comisión revisora, el único del Partido Republicano, el diputado Luis Sánchez, quien termina señalando que en todo caso siguen existiendo argumentos jurídicos y también constitucionalistas para de alguna forma que se apruebe la admisibilidad de este libelo en la sala. Otra cosa es lo que pueda suceder eventualmente en el Senado, pero también termina respondiendo a aquellos cuestionamientos que vamos a ir hablando más adelante de algunos parlamentarios de Chile Vamos, quienes se muestran reacios a terminar aprobando esta acusación, tanto por el precedente que se puede marcar, como también porque carecería de argumentos jurídicos o políticos, como también por las exposiciones, lo decíamos, de ex ministros del Tribunal Constitucional, así como también de ex ministros de la cartera de Hacienda. Pasamos a escuchar lo que dice el diputado Sánchez. Lo que sí puedo asegurar a esta altura y con sorpresa de que en esta comisión revisora no haya venido ninguna persona experta en la materia a defender la acusación, el contenido, el sustento jurídico. Y eso dice mucho. Efectivamente no va a estar con todos los votos del bloque de derecha al menos. A propósito de esa decisión, el diputado Romero dice que cada diputado es libre de votar, pero también deben asumir las consecuencias, debe dar explicaciones por qué no amerita responsabilidad política. ¿Cómo ve esos emplazamientos que hacen desde Republicano? Yo no estoy para los matones, o sea, de verdad que ni siquiera le voy a contestar al diputado Romero. Mi electorado me conoce y sabe exactamente lo que pienso y con la seriedad que yo al menos trabajo. Bueno, ahí escuchábamos, Mati, a la diputada Jimena Osandón, que en todo caso es dirimente ese voto, porque donde hemos visto mayor cantidad de descuelgues eventualmente ha sido justamente en Renovación Nacional. Ellos en un primer momento habían dado ya libertad de acción, eso quiere decir que había divergencia respecto a la pertinencia al momento donde se presentaba esta acusación constitucional, como también si tenía el respaldo no solamente acá en la Cámara, sino que también en el Senado, para que no se cayera ya lo que sería la 10ª ofensiva desde el actual oficialismo en contra de alguna autoridad del expresidente Gabriel Boric, y es ahí entonces donde terminan señalando tanto la diputada Sandón, que va a votar en contra, como también el diputado Andrés Celis, Luis Pardo, o lo propio con el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, que el fin de semana también ratificó aquella postura que le valió diversas críticas, que van a ir votando en contra. Hay que decir que en el oficialismo parten con una base de 76 votos, pero ya nos señalaban, de acuerdo al reporteo también que nos podía hacer, que Renovación Nacional, que cuenta con 13 diputados, y si le sumamos los 3 diputados que forman parte del comité, en el caso de Jorge Guzmán, Tomás Kass y Johanna Pérez, al menos de ellos 3, uno estaría votando favorablemente. Bueno, de los 76 había 8 apoyos menos para la acusación constitucional, quedaría con una base de 68 votos, y allí lo que termine señalando el Partido de la Gente va a ser clave, determinante. Probablemente ellos no van a anunciar o sociabilizar una decisión hasta previo a la votación en sala, para que la acusación se termine aprobando apenas por unos 4 o 5 votos de más de los 78, en caso de estar los 155 parlamentarios presentes que terminarían requiriendo. Vamos a pasar a escuchar ahora sí al diputado Luis Sánchez, como también a la diputada de Demócratas Johanna Pérez, quien ambos son además integrantes de la comisión revisora y que en breve deberán emitir y justificar su voto en dicha instancia. El argumento de la defensa y el argumento de quienes rechazan esta acusación ha sido principalmente que aquí tenemos básicamente solo diferencias de opiniones, pero estamos hablando de errores en las proyecciones y errores que se dan porque y digamos las cosas como son, no se tuvieron supuestos en consideración, que nos digan que en sus proyecciones uno puede aceptar que un ministro de Hacienda no va a considerar
cosas que no solo él sabía, sino que él mismo promovió, 2 leyes que él mismo promovió aquí en el Congreso y que no las considera para las proyecciones. Parece algo, en el fondo, bien ajeno al estándar de responsabilidad que tenemos que exigirle al ministro de Hacienda. Que hay aspectos que son jurídicos, pero también políticos, y tomaremos la mejor decisión. Hay temas que son claros, que no obedecen solo al ministro en cuestión, al exministro en cuestión, sino también aspectos que también son de un gobierno, cifras, datos que también hemos ido conociendo. Incluso ahora se leyó una última actualización del Consejo Fiscal Autónomo por el abogado defensor. Así que creemos que hasta este minuto seguimos analizando los antecedentes que se hacen llegar a la comisión. Y esto, por supuesto, también, Mati, que salpica de alguna forma al gobierno. Lo ha hecho desde el momento que tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario deciden hablar en puntos de prensa por separado, anunciando esta ofensiva, lo decíamos, por la pertinencia que en paralelo se esté tramitando la mega reforma de reconstrucción, que eventualmente podría votarse el día de legislar este miércoles. Al menos ese día en la sala del Senado va a iniciar el debate a la espera de las propuestas de parlamentarios de oposición. Pero ¿por qué se extrapola aquello? Porque algunos dicen que eventualmente en el Senado se podría dar esta llamada a negociación de decir, bueno, votamos en contra de la acusación, pero en cambio también se negocia algo con la mega reforma. En todo caso, se refirió durante esta jornada por parte del gobierno el viceministro Claudio Alvarado, quien, al igual como ha sido en otras declaraciones bastante cauto, dice que es una atribución propia que tienen los diputados, que allí el gobierno no ha intercedido, porque tampoco podría hacerlo al ser independientes los parlamentarios de las decisiones que vayan tomando, y también cree que no va a entorpecer finalmente lo que se pueda dar esta acusación constitucional, aunque se vote la próxima semana, de pasar de acá de la Cámara su admisibilidad al Senado con la mega reforma que se va a iniciar si se aprueba en general, ya en particular el debate de las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. Pasamos a escuchar lo que señaló el viceministro. Como gobierno hemos dicho y mantenido nuestra posición en orden a que es una facultad fiscalizadora exclusiva del Parlamento, donde cada diputado y cada senador, me imagino, tendrá en consideración el mérito de la acusación, los descargos de la parte afectada para poder emitir un juicio. Yo no dramatizo con estas diferencias específicas respecto a un tema puntual, y si hoy día existen diferencias más notorias, espero que con el paso del día en otras materias seamos capaces de ponernos de acuerdo, tal como lo hemos hecho, por ejemplo, en la ley de reconstrucción. Tendremos que ver entonces, Mati, lo que se esté dando tanto en la comisión revisora, pero también ya de cara a la votación de mañana. Será una jornada que puede ser más o menos extensa en base a si se invoca, por ejemplo, la cuestión previa. El abogado defensor del ex jefe de la billetera fiscal ha dicho hasta el día de hoy que sí la van a invocar, porque dicen que estructuralmente y jurídicamente la acusación carece de fundamento para poder ir al fondo y votar su admisibilidad, aunque hemos visto en otros casos donde se señala que se va a invocar la cuestión previa, pero en el momento que se le consulta al abogado defensor, y en este caso al acusado, termina señalando que hay que ir al fondo. Así que hay que estar muy atentos con ese primer paso. Si se invoca la cuestión previa, la jornada podría extenderse un tiempo más, y en todo caso luego se tendría que votar la admisibilidad de esta acusación. Lo hemos dicho, de momento se estaría aprobando, pero ya no con tanta holgura, sino que sería un marcador más estrecho por cerca de 5 o 6 votos, pero habrá que estar muy atentos a lo que termine determinando el PDG y si hay algún descuelgue también de Renovación Nacional, porque hay que decir que en la democracia cristiana, Mati, se preveía que, a nosotros nos señalaban que de 8 parlamentarios al menos 2 o 3 estaban inclinados a votar favorablemente, pero en un punto de prensa hace instantes acaban de confirmar por medio de su jefe de bancada, el diputado Jorge Díaz, y su presidente, el diputado Álvaro Ortiz, que van a votar en contra, y eso incluye también algunos votos que estaban en duda, como por ejemplo el vicepresidente de la Cámara, el diputado Felipe Camaño, o quien integra ese comité, el diputado Jaime Mulet. Ahí entonces se le descuentan un par de votos más que tenía, con los que esperaban contar tanto el Partido Republicano como el Partido Nacional Libertario para que prosperara la acusación, y decir solamente que la comisión revisora han intervenido tanto el diputado independiente de PD, Carlos Bianchi, como el diputado del Partido Liberal, Alejandro Bernales, ambos votando en contra, recomendando en el fondo a la sala rechazar esta acusación constitucional que enfrenta al exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Bien,
Muchísimas gracias, Nicolás. Nicolás Donoso, desde el Congreso seguimos atentos a cualquier novedad. Está ahí compleja la discusión política. También tenemos que ver lo que pasa durante esta semana en el Senado a propósito de la mega reforma, pero eso ya es materia de otro tema. Muchas gracias, Nicolás, y hasta cualquier instante. Buenas tardes, Mati. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia y ya regresamos con otras informaciones del día. Ya estamos de regreso en Hoy es Noticia y vamos a seguir hablando de política. Mañana es la votación de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, y para hablar de eso y de otros temas tomamos contacto a esta hora con el diputado de Renovación Nacional, además jefe de bancada de ese partido, Diego Chalpern. ¿Cómo está, diputado? Gracias por este contacto en un día particularmente intenso. ¿Cómo está? Hola Matilde, ¿cómo estás? Aquí estamos en Valparaíso haciendo este alto en la tarea legislativa para conversar con usted. Importante, muchas gracias. Bueno, le decía que el día había partido con particular intensidad, pero más bien ya el día de ayer comenzó intenso para usted luego de esta entrevista que dio en Mesa Central en Canal 13, donde junto con presentar este proyecto de reforma constitucional para frenar el tema de las acusaciones constitucionales, usted dice que no va a apoyar la acusación constitucional en contra del exministro Grau. Primero, ¿cómo recibió todos los comentarios que surgieron después de esta entrevista? Porque yo leí la cantidad de respuestas que hubo a través de redes sociales, usted las respondió algunas, pero básicamente fueron más que nada reproches de su mismo sector. ¿Cómo los recibió? Bueno, vamos por parte. Primero saludar a los auditores. Les puedo contar que el proyecto que presentamos el día viernes en el ex Congreso ha ingresado a tramitación, logramos las firmas necesarias, se ha incorporado el diputado Mulet, que creo que es importante porque es el presidente de la Comisión de Constitución, también el diputado Leiva, el diputado Cuadrado del PPD, la diputada Yomans, y también en el caso nuestro, el diputado Luis Pardo, que les habla de Bópoli y de Demócrata. Entonces hemos logrado un abanico que asegura la aprobación de un proyecto que lo que va a hacer, y en eso es lo central de mi planteamiento, es dejar atrás lo que yo he denominado la temporada de acusaciones constitucionales que nos hacen perder tiempo, que nos hacen desenfocarnos y que le crean una inestabilidad al país propio de partidos bananeros, de países bananeros. Yo en verdad creo que Chile tiene que reflexionar muy seriamente de terminar con esta dinámica que perjudica tanto la credibilidad de Chile. Ahora, respecto a lo que usted me preguntaba, nosotros la reflexión que hicimos es la siguiente. Dijimos, es evidente que había una gestión financiera y fiscal por parte del exministro Grau y del gobierno del presidente Boric en general que ha sido desastrosa. Eso no hay discusión. Si la pregunta que nos tenemos que hacer es si esa gestión, especialmente además conocido el informe que se acaba de conocer del Consejo Fiscal Autónomo, es constitutiva de un agravio constitucional. Y ahí me parece que la que más ha argumentado este punto es la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, que lo que ha explicado es que el hecho de que eventualmente se cometan ciertas imprecisiones, ciertas ineptitudes en la gestión fiscal, no significa violar la Constitución. Y por lo tanto ahí la tarea que tenemos aquellos que tenemos la responsabilidad de velar por la estabilidad del país y el respeto a la institucionalidad es hacernos la pregunta, ¿qué es lo mejor para Chile? ¿Embarcarnos en una tercera temporada de acusaciones constitucionales sobre la base de un libelo, de una acusación que pareciera no tener fundamento? ¿O más bien aprovechar esto para hacer un punto de inflexión y invitar al país a salir de esta dinámica de la cual muchos se sienten muy, digamos, tributarios? He visto una diputada en particular en esa dirección, y más bien sacar al país de esa incertidumbre permanente. Bueno, muchas cosas dentro de su respuesta, diputado. Lo primero, claro, el Consejo Fiscal Autónomo sostuvo finalmente que no habían inconsistencias aritméticas en las proyecciones que se habían publicado en el informe de finanzas públicas, lo que comenzó y dio origen a toda esta discusión. ¿Eso usted cree, este informe le va a dar un sustento a quienes rechacen la acusación? Yo creo que todos estos antecedentes hay que tenerlos a la vista. Da cuenta de que esto no es tan blanco y negro, que por lo tanto uno puede tener opiniones disímiles. Yo entiendo el malestar de muchas personas, especialmente de mi sector político, porque dicen, ¿cómo va a ser posible que tanta ineptitud fiscal se la lleve pelada, por decirlo así? Pero yo quiero insistirle en lo siguiente. ¿Perdieron las elecciones? El que aquí tenemos...
Por eso le digo, usted me adelanta un argumento, se perdió con un 58%, hay un cambio de rumbo, es muy evidente que el ministro Quiroga está empujando una política fiscal y una política económica distinta, de la cual nosotros estamos apoyando, pero más importante que eso, acá tenemos que recuperar el Chile de la estabilidad y del rigor. ¿Cuál es el Chile del rigor? Aquel que evalúa esto desde el punto de vista constitucional. ¿Y cuál es el Chile de la estabilidad? Aquel que no va a repetir un tercer ciclo electoral, Matilde, con acusaciones constitucionales como parte del inventario. Mire, yo computaba el orden de 26, 27 acusaciones constitucionales en los últimos 2 mandatos. Calcule usted más o menos 25 días por acusación. O sea, uno podría decir que casi un tercio de la gestión de los últimos 2 gobiernos ha estado dedicada a acusaciones constitucionales. No, Chile no se merece eso y no podemos seguir con eso, que efectivamente beneficia a algunos que les gusta la polarización como parte de su inventario, pero no es lo que yo quiero para Chile. Claro, y además tensa las discusiones respecto de otros proyectos que se debaten en paralelo, como en este caso el mismo proyecto de la mega reforma. Ahora, también me gustaría que hiciéramos el punto con respecto a la diputada Pamela Giles, porque es a ella a quien usted se refiere, porque ella es la que dice que finalmente la derechita cobarde va a salvar al ministro Grau. ¿Esto se trata de salvar? ¿De qué se trata y qué le responde a ella? Mire, para mí ha sido una sorpresa que muchos de la derecha se sientan tentados a seguir el derrotero de la diputada Giles. A ver, piense usted, la diputada Giles no solo introdujo una tremenda incertidumbre en el mercado de capitales a través de algo inconstitucional relativo a los retiros previsionales, sino que además, acuérdese, mire, en las acusaciones constitucionales, en el caso de Jackson no se presentó, Isquia Sichel no se presentó, Marcela Ríos no se presentó, Diego Pardou, que probablemente usted podría estar de acuerdo que ahí se cometieron cosas realmente graves, no se presentó. Y más grave que eso, acusó constitucionalmente al ministro Mañalich y votó a favor en plena pandemia. Votó a favor de la acusación constitucional del presidente Piñera. Votó a favor de la acusación constitucional del señor Raúl Figueroa. Entonces, en todo ese cronograma, ¿por qué tendríamos que sentir que ella es una inspiración o una causa a seguir? Entonces, yo aliento a todos. Mire, yo respeto mucho al Partido de la Gente. Por lo mismo lo distingo de este cronograma que esta diputada en particular ejercía cuando ella no formaba parte del Partido de la Gente. Y creo que en esto el mismo Partido de la Gente y otros más tenemos claro que este desgaste de las acusaciones constitucionales, al final, al que perjudican es al ciudadano promedio, al ciudadano que quiere sacar adelante a su familia, que ve que se desgastan energías y recursos en esto y que no se pone el foco en las prioridades de la gente. Yo en eso estoy jugándomela y estando dispuesto a aceptar esta crítica que entiendo como parte del proceso, pero para devolverle a Chile la estabilidad. Eso es lo que estamos trabajando y por eso hemos presentado esta reforma constitucional transversal. Y eso es lo que usted le responde, lo que usted le plantea a su electorado, eso es lo que usted quiere, construir en el Congreso y eso es lo que le está diciendo como mensaje a su electorado. Yo creo que la derecha y el elector de derecha sabe que para la estabilidad de Chile y para la estabilidad del gobierno del presidente Kast se tienen que acabar esta seguidilla de acusaciones constitucionales que están conduciendo, junto con otras cosas, a Chile hacia un país bananero. En eso estamos y por lo tanto yo voy a marcar un punto de inflexión con esa dinámica propia del populismo, con esa dinámica propia de la inestabilidad y básicamente esta mezcla entre ponerle freno a esta dinámica y presentar un proyecto que permita mayor fortaleza en el ejercicio de estas acusaciones constitucionales, no tengo duda que le va a permitir al país ganar en estabilidad y al gobierno del presidente Kast ganar en seguridad de la estabilidad de sus gabinetes y de su gestión gubernamental. Ya, se lo pregunto porque el diputado Agustín Romero, republicano, hoy día y también días anteriores, dijo que los que votaban en contra de esta acusación constitucional tendrían que vérselas y rendirle cuentas a su electorado. Por eso se lo pregunto. Mire, yo permanentemente, cuando a mí me ha tocado tomar decisiones difíciles, me tocó enfrentar al Partido Comunista durante el estallido en la Comisión de Derechos Humanos. Usted se acordará que yo tenía una disputa bien permanente con la diputada Carmen Hertz. Después me tocó tener la difícil tarea de colaborar en la reforma previsional, en la implementación del Ministerio de Seguridad, en la implementación de la ley Nain Retamal, que acuérdese usted que algunos querían mandar a la comisión mixta. O sea, situaciones complejas donde hay tenido que tomar decisiones difíciles junto a otros, las hemos enfrentado muchas veces. Yo estoy seguro que los electores de derecha van a ver en corto plazo que esta decisión le brinda al país más estabilidad y le permite al gobierno del presidente Kast sacar adelante su tarea con mucho mayor fortaleza que la que tendría si es que hoy día siguiéramos con esta seguidilla de las acusaciones constitucionales. Ya, pero es que usted me ha nombrado a diputados, la diputada Hertz, que ya no está, que es del Partido Comunista, la diputada Pamela Giles del Partido de la Gente, pero el partido Agustín Romero es del Partido del Presidente de la República. ¿Por eso le parece grave tener estas inconsistencias?
Mire, yo me quedo con lo que ha dicho hoy día el presidente del Partido Republicano después de un comité político donde planteamos esta dificultad, y él dice que todos tenemos que preocuparnos de mantener el clima de unidad de la coalición. Yo tengo claro que el 58%, Matilde, lo alcanzamos cuando confluyeron distintas miradas en torno a lo que el presidente Kast ha llamado un gobierno de unidad. Y por lo tanto, velar por un gobierno de unidad tiene que ver con respetar la libertad que puedan tener. Mire, nosotros en su minuto, en pleno conflicto de los indultos, presentamos una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos porque nos parecía que su rol había sido contrario al artículo 52 de la Constitución. Los diputados Kaiser, algunos diputados republicanos, bueno, los diputados republicanos decidieron votarlo en contra, y yo respeto su libertad de decisión en esas materias. Y por lo tanto lo que les pido no es que compartan todas nuestras decisiones, pero que sí respeten que ese 58% se compone de miradas distintas. Y aquí lo que nos mueve a nosotros, lo que nos mueve es devolverle la estabilidad a Chile. Bueno, fue lo que planteó la presidenta de su partido, que también estaba en este comité político del que usted participó, la senadora Valladares. Entrando al comité político, pedía respeto por la diversidad de opiniones y surgieron también otros reclamos contra el mismo sector que representa el diputado Romero, no así el senador Esquella. ¿Con qué se quedó usted de este comité político? ¿Un llamado de atención al diputado Romero? ¿Es un sector del Partido Republicano? ¿Cómo fue la conversación con el presidente de ese partido? No, mire, yo lo que entiendo es que acá tenemos que ir creciendo todos en ser más respetuosos de esa unidad en la diversidad que nos permitió alcanzar el 58%. Cuando el presidente Kast nos dice, mire, gobierno de emergencia, yo haciendo eco de eso, por sentido de urgencia, no estoy dispuesto a que sigamos perdiendo tiempo en acusaciones infundadas. Cuando él dice gobierno de unidad, el llamado que nos hace es a respetarnos en nuestros diversos puntos de vista y construir un programa común. Y por lo tanto yo en eso estoy. Algunos creen que eso significa, digamos, no ser capaz de decir, miren, esto no estoy de acuerdo. Nosotros al revés. Pensamos que eso fortalece al gobierno y ha logrado que el gobierno logre ir construyendo un plan que empatice también con la inmensa mayoría de los chilenos. Hablando de la acusación constitucional que se va a votar mañana, de esta misma propuesta de reforma constitucional para terminar con este tren de acusaciones constitucionales, la abogada constitucionalista Marisol Peña escribió ayer una columna en el diario La Tercera, hoy día ha dado varias entrevistas. Ella es una persona que no se identifica más bien con el sector político que usted representa. Ella ha dicho que no hay ningún antecedente o ningún argumento más bien que permita apoyar la acusación constitucional, pero dice, yo leo 60 páginas de acusación y no veo que tenga mérito jurídico, pero también dice, esa acusación es muy simbólica porque se ha producido una reflexión al interior del Congreso Nacional que me devuelve un poco la fe en el Congreso, que se va a rechazar. ¿A cuántos representa usted de su propio sector? Usted es el jefe de bancada. ¿Mide su liderazgo también en quienes lo van a seguir en esto y haciendo eco de las palabras de Marisol Peña? Mire, partamos por Marisol Peña y le contesto al final. Cuando ella dice que no hay fundamentos jurídicos, a la misma conclusión que he arribado yo. Yo no he querido poner el foco ahí para no entrar en controversia con nadie, pero evidentemente el vulnerar el artículo 8º y algunas leyes que se derivan del artículo 8º de nuestra Constitución no significa necesariamente infringir el artículo 52 en su numeral segundo y infringir deberes jurídicos en particular. Yo lo dejo hasta ahí para no polemizar, pero es evidente que aquí hay una falta de fundamento jurídico. Respecto a lo segundo, le agradezco a la expresidenta del TC, a Marisol Peña, que valore este esfuerzo transversal que estamos haciendo por terminar con el payaseo de acusaciones inconstitucionales infundadas que terminan transformando al Congreso en un espacio poco productivo de aquellos temas centrales que Chile necesita. Y respecto a lo último, yo me la jugué personalmente por la libertad de acción, porque creo que en esta materia legítimamente dentro de la bancada puede haber miradas distintas. Mire, usted se da cuenta que van a votar de distintas formas. Yo en esto tengo claro que el liderazgo tiene que ver con canalizar las inquietudes que uno observa en la bancada. Por eso me la jugué con la libertad de acción y creo que fue el camino correcto que teníamos que seguir. Ya, pero también siento consistente con, más que con la misma acusación constitucional contra Nicolás Grau, con el proyecto que van a presentar, ¿usted esperaría que también lo siguieran dentro de esta misma libertad de acción? Yo no estoy diciendo que aquí haya una orden por parte, porque no existen más bien las órdenes de partido, pero tiene que ver con la congruencia. No, yo pienso en eso, Matilde. Obviamente uno como jefe de bancada siempre está escuchando a los colegas, pero respecto al proyecto que hemos presentado
de incrementar los requisitos para las acusaciones constitucionales, yo no tengo ninguna duda que vamos a tener un apoyo unánime del Comité de Renovación Nacional, Evópoli Independiente, porque creo que va en sintonía de lo que los chilenos quieren, que es dejar de perder el tiempo en cosas que nos desenfocan. Mire, cada acusación infundada que se presenta, el que gana es el Tren de Aragua, el que gana el estancamiento económico, el que gana el retraso en las listas de espera. O sea, pongamos el foco en aquellas cosas que realmente le cambian la vida a las familias chilenas que tenemos que representar. Bueno, vamos a ver entonces cómo le va mañana con este tema de la acusación constitucional, porque además es la última acusación constitucional que se puede presentar contra alguien del signo político distinto, porque después si vinieran más acusaciones constitucionales serían contra autoridades del actual gobierno. Pensando en eso, tampoco hay un argumento. Ese es el valor que le veo. Claro, Matilde, bueno, precisamente por eso que usted menciona, le doy tanto valor a que gente de la actual oposición esté dispuesta a firmar un proyecto de reforma constitucional que fortalezca los requisitos. Entonces, el ciudadano en su casa dése cuenta que aquí lo que está en juego es que nosotros, como conglomerado transversal, queremos terminar con el abuso de las acusaciones constitucionales que se han padecido indistintamente. Por eso parte del mensaje que yo estoy construyendo es: terminemos con esta, digamos, dinámica y por lo tanto, evidentemente, hay que marcar un punto de inflexión, pero al mismo tiempo demos con la solución, que es que un equipo transversal de gente esté dispuesto a jugársela por cambiar la manera en cómo estamos relacionándonos en este punto. Ahora, es importante esto, y yo no sé qué apoyo tiene esta iniciativa dentro del Partido Republicano, porque el presidente del Partido Republicano está proponiendo también aumentar los quórums para las reformas constitucionales como esta, lo que haría más difícil la aprobación. No, yo lo hemos conversado con el presidente del Partido Republicano, son cosas que corren por carriles separados. La propuesta nuestra tiene que ver exclusivamente con modificar el artículo 52 en aquella materia de acusaciones constitucionales. Si hubiesen otros elementos constitucionales que constituyeran un espacio común entre los distintos, nosotros por supuesto que estaríamos dispuestos a apoyarlo, y así se lo hemos dicho también al senador Esquella. Si es que se juntan esas firmas y se construye ese espacio transversal, nosotros perfectamente estamos disponibles a apoyar esa iniciativa. Ya, pero esa iniciativa usted no la ve como respuesta a lo que están proponiendo ahora. No, al revés. Nosotros hemos visto por parte, bueno, lo dijo el mismo senador Esquella, que a él le parece bien que fortalezcamos las herramientas en esta materia, así que 10 diputados puedan interponer una acusación constitucional, que una mayoría, pero accidental de la sala pueda acusar a un ministro, evidentemente no es razonable, y por eso pedir 20 firmas, pedir que sea la mayoría absoluta de los miembros en ejercicio, pedir que haya una interpelación previa, a uno le parece que son cosas como de sentido común, para poder volver a ese Chile de la sensatez, a ese Chile de la estabilidad, a ese Chile donde el foco lo teníamos puesto en los problemas de las personas y no en la guerrilla política que tanto le beneficia a ciertos sectores que viven de la polarización y que viven del populismo. Ahora, en pos de la sensatez, también durante esta semana se está debatiendo en paralelo en el Senado esta reforma, la mega reforma, que la senadora, presidenta del Senado de su partido, Paulina Núñez, ha dado y abierto el espacio para que pueda tener una discusión mayor, ampliar el periodo, el tiempo. Eso tampoco gustó en el Partido Republicano. ¿Qué opina usted de los tiempos de las discusiones, de lo que se está dando también para llegar a un acuerdo más amplio con la misma oposición, que también está dividida? Mire, yo desconozco los ritmos específicos del Senado, pero lo que sí le puedo decir es que al menos lo que yo querría es que, de la misma forma que nos la jugamos en su minuto por resolver el tema previsional y desde la oposición de la época nos la jugamos por abrir espacio, como lo hicimos también con la agenda de seguridad, como lo hicimos con la ley de permisos sectoriales, yo le pido a la oposición del Senado que abra esos espacios, que seamos capaces de construir un acuerdo amplio para enfrentar el estancamiento económico. Yo no pierdo la esperanza, se lo digo sinceramente, que surja alguien que tenga el mismo liderazgo que tuvo en su minuto Rodrigo Galilea, que fue capaz de sobreponerse a las críticas de los sectores más vehementes de mi conglomerado político y dijo: yo me la voy a jugar por resolver el tema previsional. Bueno, ¿quién va a ser el Rodrigo Galilea de la oposición en el Senado? Esa es la pregunta que yo me hago. Bien, y bueno, hay tantos temas que están puestos en la agenda y uno de ellos, yo lo conversaba particularmente con la senadora Paulina Núñez hace un fin de semana atrás en un programa CNN Íntimo, que ella planteaba que para ella el tema de la ley de Salacuna Universal es tan importante que tendría que ir corriendo en paralelo. ¿Esa es la postura del partido?
nuestra postura es que una de las prioridades, si no de las 3 más importantes de las próximas semanas, tiene que ser la Sala Cuna Universal. Mire, en momentos en donde estamos con una verdadera crisis en materia laboral que afecta especialmente el empleo femenino y además vincúlelo esto con la conciliación trabajo-familia, con la crisis de natalidad. O sea, la Sala Cuna Universal es un tema central y por lo tanto yo espero que junto con esta indicación sustitutiva que valoro, el gobierno le ponga urgencia lo antes posible a este tema y que lo saquemos lo antes posible adelante. ¿Deberían ir en paralelo? Totalmente en paralelo. ¿Condiciona uno el otro? No, yo creo que aquí tenemos que ser capaces de trabajar paralelamente ambas cosas. Yo creo que se ha construido en ambos espacios bastante consenso que esto hay que sacarlo adelante y por lo tanto yo abogaría que la sensatez triunfe también en ese ámbito y que seamos capaces de enfrentar juntos el estancamiento que se ha generado en nuestra economía hace ya bastantes años y al mismo tiempo que sacamos una buena ley de Sala Cuna Universal. Bien, diputado Chalper, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile a esta hora de la tarde. Que tenga un buen resto de día y hasta la próxima. Lo esperamos aquí la próxima, eso sí. Que le vaya bien, Matilde. Cuídese. Gracias. Hacemos una pausa a esta hora con imágenes de Viña. Son las 6:31 y ya volvemos con más temas de la contingencia, temas de la política y de la discusión que se dará esta semana precisamente en el Senado. Estamos de regreso en Hoy es Noticias, seguimos hablando de política, de lo que estábamos hablando también con el diputado Diego Chalper, porque este miércoles se debería votar en el Senado la reforma Plan de reconstrucción nacional, la mega reforma en palabras simples, y vamos a conversar ahora con Colomba Eichholz para saber si efectivamente se va a votar este miércoles, si la oposición está haciendo propuestas que finalmente puedan ir en la línea de lo que se puede conversar respecto a esta mega reforma, considerando que el oficialismo tiene los votos para aprobarla sin ninguna modificación. Así que cuéntanos, Colomba, mega reforma. Muy buenas tardes, Mati. Ha tenido también tantos nombres que obviamente da para confusión y da para confusión también lo que está pasando en estas horas con la oposición. Esto porque la semana pasada, Mati, después de una reunión en el Partido Socialista que usualmente se hace entre las directivas de los partidos, se había zanjado la posibilidad de elaborar una propuesta en conjunto para presentarle al gobierno, esto previo a la votación que se dio la semana pasada en la Comisión de Hacienda, la votación en general, para que justamente se hayan hecho, o se pudieran hacer, más bien dicho, modificaciones por parte del Poder Ejecutivo al plan de reconstrucción, que tienen que ver particularmente, según las exigencias que han hecho desde la oposición, con, por ejemplo, dar una rebaja del impuesto corporativo de un 27 o un 23%, pero con una compensación. Y ahí diferentes eran las propuestas que tenía la oposición en torno a qué compensación podía ser, pero lo cierto es que no generó consenso con el Partido Comunista. Esto porque el Partido Comunista no tenía la apertura que tenían los demás partidos de la oposición a realmente abrirse a una rebaja del impuesto corporativo, y eso finalmente termina quebrando lo que pudiera haber sido un acuerdo transversal y un comunicado o una propuesta transversal entre la oposición para presentarle al gobierno. Nos quedamos entonces sin una propuesta en conjunto por parte de la oposición, pero un comunicado que hoy día se publicaron después de una nueva reunión en el Partido Socialista, donde fueron enfáticos nuevamente en hacer un llamado al gobierno para poder separar el plan de reconstrucción nacional. Uno, un proyecto para la reconstrucción, obviamente, de las zonas afectadas por los incendios forestales, y otro que fue a la reforma tributaria, y que este último, de hecho, pasara por una mesa técnica que lo revisara, que eso también lo hemos escuchado durante toda la tramitación de este plan de reconstrucción, pero como decía, sin una propuesta conjunta, porque las propuestas finalmente las hicieron las diferentes bancadas de manera ya más personal al gobierno. Hoy día, de hecho, había una reunión del Partido Socialista que estaba citada ya desde la semana pasada, donde le iban a entregar sus propuestas al gobierno. Se sumó a esa reunión el Frente Amplio. Durante esta jornada, de hecho, el Partido Socialista llamó al gobierno, le consultó si podía ir al Frente Amplio también. Se abre, obviamente, el gobierno a poder también tener una conversación con el Frente Amplio, y se presentan propuestas diferentes por parte de los dos partidos en torno al plan de reconstrucción, propuestas que también después, más tarde, durante esta jornada, llegaron a la Subsecretaría de Desarrollo Regional por parte de los alcaldes, que también están haciendo propuestas relevantes para la exención de las contribuciones. Y justamente, Mati, por todas estas propuestas que han habido ya a 48 horas de lo que sería la votación en sala del Plan de Reconstrucción Nacional, una votación en general, porque todavía queda toda la tramitación
en particular es que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, se abrió a poder ampliar el plazo de tramitación. Por eso hablabas tú, Mati, y decías al comienzo sí, debería votarse el miércoles, pero está esta posición de la presidenta del Senado, pero que no ha sido compartido por todo el oficialismo, por eso está en condicional. Efectivamente. Vamos a pasar a revisar de todas maneras cuáles fueron los argumentos o por lo menos la declaración que entregó la presidenta del Senado para poder ampliar el plazo de discusión. Si lograr un acuerdo y construir una gran mayoría significa tomarnos unos días más en el Senado, como presidente del Senado, por supuesto que estoy disponible a dar ese espacio. Siempre, desde el primer momento que conocimos este proyecto, he sido de la idea de que no es lo mismo que se apruebe con un voto más a que podamos recoger distintas propuestas que, por supuesto, no toquen las líneas rojas que el gobierno ha indicado en el proyecto, pero que sea un mejor proyecto para Chile y donde todos se sientan incluidos, o al menos aquellos que legítimamente y de buena fe quieren participar de esta discusión. Claro, y no es una discusión, Mati, en donde la oposición está justamente entregando las propuestas. De hecho, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, decía que el gobierno se comprometió a dar respuesta a estas propuestas que le hicieron durante esta jornada antes del día miércoles, es decir, antes de la votación que se daría, hasta donde sabemos, en la sala del Senado, pero donde también hay complicaciones respecto a los votos, no solamente las propuestas. Los votos, ¿no es cierto?, que hasta hoy el gobierno tiene 26, 25, ¿no es cierto?, si contamos los parlamentarios de oficialismo, 26 si contabilizamos el apoyo de Miguel Ángel Calisto, senador independiente. Con eso se podría aprobar el plan de reconstrucción, por lo menos la idea de legislarlo, la votación en general, pero potencialmente se podrían sumar otros senadores y es por eso que también el ministro Jorge Quiroz, el ministro Alvarado, el ministro García Ruminot han tenido tantas reuniones en las últimas semanas, en particular la semana pasada con la bancada del PPD, conformada por 4 senadores, donde 2, Ricardo Celis y también el senador Pedro Araya, podrían eventualmente aprobar el plan de reconstrucción con modificaciones que se comprometa el gobierno respecto de materias medioambientales y también de permisología, que son de alguna manera menos requisitos que los que pone el resto de la oposición y que van al corazón de la reforma. Los que ponen más requisitos y más condicionantes es el Partido Comunista y el Frente Amplio, porque incluso estas medidas, varias de ellas con compensaciones, estaban incluidas en propuestas del gobierno anterior. Sí, efectivamente estaban en las propuestas del gobierno anterior y por eso llamaba también la atención y hoy día se abordó en la reunión porque la posición del Partido Comunista es hoy inamovible, si es que finalmente fue una propuesta que se trató, como tú decías, Mati, en la administración del exministro de Hacienda, Mario Marcel. Eso por lo menos se desconoce por qué esa postura es tan inamovible y por qué finalmente no se sumaron al llamado de la oposición a esta declaración conjunta en por lo menos poder lograr una rebaja del impuesto corporativo con compensación, que de todas maneras es una petición que sí hacen desde el Frente Amplio, desde el Partido Socialista y hoy día se le hicieron llegar nuevamente a la moneda porque no son propuestas nuevas. Lo cierto es que en la tramitación en la Cámara de Diputados se hicieron esos puntos, se hicieron los énfasis, las aprehensiones también que tenía el Consejo Fiscal Autónomo, se hicieron propuestas concretas y hoy solamente se están repitiendo y, por ejemplo, las del Frente Amplio van muy en línea de la calidad de vida de los chilenos. Se hacían, por ejemplo, alusión a una de las propuestas que hoy día le presentaban a la moneda que tiene que ver con congelar los arriendos por 5 años o diferentes iniciativas que van en la línea de poder, ¿no es cierto?, darle un respiro a la ciudadanía que se ha visto afectada por ejemplo, el alza del precio de los combustibles. Pero yendo a lo particular y también a las tensiones que ha generado no solamente a nivel general en la oposición esta postura del Partido Comunista, hay también incomodidad de lo que fue esta entrevista que entregó durante la jornada de ayer, si no me equivoco, sino el sábado, en el diario La Tercera, el senador Pedro Araya, donde decía que se abre a la posibilidad de aprobar la reforma tributaria, el plan de reconstrucción, siempre y cuando haya modificaciones y una apertura por parte del gobierno, que de alguna manera son un poco más, ¿no es cierto?, valga la redundancia, de apertura en comparación a otras declaraciones que hemos escuchado del propio partido, ¿no es cierto?, del PPD, por ejemplo, del presidente de ese conglomerado, Raúl Soto, que sí, su declaración y su postura va más en línea con la de toda la oposición, que por ahora es rechazar el plan de reconstrucción y además, ¿no es cierto?, solicitar todas estas modificaciones que dicen, bueno, si las modifican, lo aprobamos, pero como decía, son modificaciones mucho más ambiciosas. Y tenemos, Mati, las declaraciones tanto del senador Pedro Araya durante esta jornada, que reitera esta postura y esta opinión de poder abrirse a aprobar la idea de legislar, y también tenemos la declaración del presidente del PPD.
Hemos manifestado claramente que el proyecto de la mega reforma es un mal proyecto que tiene una serie de problemas técnicos, políticos y económicos que es necesario resolver. En esa línea siempre he dicho que como senador estamos disponibles al diálogo con el gobierno y si el gobierno se abre a recoger una serie de propuestas que hemos presentado, especialmente en temas ambientales, de permisología, de protección de la clase media, estaremos disponibles a votar a favor de la idea de legislar. Lo importante es que ojalá la oposición pueda tener una propuesta en conjunto respecto a este tema y sentarse a la mesa a una conversación franca con el gobierno a fin de poder arribar a un acuerdo. El que quiere hacer el pirquineo es el gobierno, pero se equivoca, porque las reformas tributarias no se pueden aprobar, insisto, por 1, 2 o 3 votos. Las reformas tributarias son temas tan sensibles y relevantes que requieren mayorías sólidas. Nosotros hemos dicho siempre que la unidad tiene que ser sobre la base de la diversidad y que eso significa que cuando existan diferencias las vamos a transparentar, las vamos a conversar y las vamos a respetar. Y en este caso en particular lo he señalado. Hubo una mayoría que compartía el tema de las compensaciones, un sector político no lo hizo, están en su legítimo derecho a hacerla y es por eso que decidimos, ¿verdad?, mantener los diálogos que se están haciendo a través de las bancadas de senadores, ya que además, habiéndolos estudiado, creemos que son propuestas muy similares y que van exactamente en la misma dirección. Claro, propuestas de hecho que señalaban, están haciendo desde la oposición. Durante esta jornada también la senadora Paulina Bodanovich decía que la postura que ha tenido la oposición no es obstruccionista, sino propositiva, algo que también repetían los parlamentarios presentes en la reunión hoy día en la sede del Partido Socialista, que luego se trasladó, como decía, al Palacio de la Moneda. Eso de las 1:30 llegó la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, y también el senador Diego Ibáñez, obviamente acompañados por más parlamentarios que están en la discusión del plan de reconstrucción y que representan tanto al Frente Amplio como al Partido Socialista. Sostuvieron, como decía, una reunión con el viceministro Claudio Alvarado. También estaba presente Jorge Quirós, así que vamos a pasar a revisar qué cosas particularmente le propusieron desde estas bancadas al gobierno. Nos preocupa principalmente quién puede resultar perjudicado producto de esto, que es la ciudadanía. ¿Qué derechos sociales se pueden ver afectados? Y ahí el Partido Socialista ha hecho los énfasis. Necesitamos certezas, seguridades acerca de las listas de espera, acerca de la PGU, acerca de la gratuidad. Hemos planteado esto seriamente con propuestas que se le entregaron a ambos ministros, al ministro Alvarado y al ministro Quirós, y pudimos dialogar acerca de algunas de ellas. Van a darnos una respuesta completa antes de que se pueda votar en general esta ley. Esta reforma no tiene prestigio social ni tiene prestigio técnico, por eso le hemos hecho entrega nuevamente de nuestras propuestas. Algunas de ellas ya las conoce porque las debatimos en la Comisión de Hacienda o las debatimos en la Cámara de Diputados, pero que dicen relación con enfocar en aumentar la recaudación fiscal, concentrándonos en combatir la evasión y la elusión de las grandes empresas. Para ello, creemos que uno puede abrirse a dialogar sobre el impuesto corporativo siempre y cuando existan compensaciones. Y eso nos parece fundamental, porque una apuesta de 10 años, que es una apuesta irresponsable, tiene que tener algún tipo de certeza, y esas son justamente las observaciones técnicas que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo. Ya, por un lado, entonces, esas propuestas que hicieron los parlamentarios y por otro lado también, Mati, y en la línea de lo que presentaron durante esta jornada los alcaldes al subsecretario de Desarrollo Regional, esperando también una próxima reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, la próxima semana. Justamente va en línea de lo que ya hablábamos la semana pasada, de focalizar la exención de las contribuciones para los mayores de 65 años. De hecho, la propuesta que entrega durante esta jornada la Asociación Chilena de Municipalidades es que esa exención no se aplique para aquellas personas que tengan ingresos sobre 3 millones de pesos y así también gradualmente ir focalizando la medida que está incluida en el Plan de Reconstrucción Nacional y que, por supuesto, si es que se da la discusión en particular, o más bien cuando se dé, si es que este proyecto es aprobado el día miércoles, de todas maneras las contribuciones también van a ser un tema en donde los parlamentarios van a ahondar. Bueno, clave va a ser lo que ocurre el día miércoles, tanto para medir fuerzas dentro del propio oficialismo, para ver efectivamente el liderazgo de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, porque el presidente del Partido Republicano no estaba tan contento con la idea ni de acuerdo con la idea de que se ampliara el plazo de votación en el Senado. Así que ese es otro de los temas que se van a medir ahí de fuerzas políticas. Colomba, muchísimas gracias. Nos vemos, Mati. Y
Nosotros llegamos entonces al final de esta edición de Hoy es Noticia. Gracias por acompañarnos. Nos vamos con esta imagen de la capital. 8 grados es la temperatura en estos momentos. Que tengan una buena tarde y nos reencontramos mañana.